Buenas tardes a todos. Parece que se armó algún lío en algún grupito pequeño de personas con ese video que acabo de dirigirle al presidente Gustavo Petro Orrego, donde le digo que se declare dictador. Voy a justificar por qué. Mire, nosotros llevamos en una historia de este país política, después de las luchas de la emancipación española, cerca de 200 años, más de 200 años. Y en esas luchas libertarias y las luchas políticas que se dieron, las guerras civiles que se dieron, en una pelea entre liberales y conservadores, hasta llegar al 9 de abril de 1948, cuando hubo un estallido nacional alrededor de personajes siniestros de esa época, de los partidos liberal y conservador, ante una pequeña muestra de lo que era la corrupción en su momento, muy pequeña comparativamente. Casi podemos decir que esos políticos de ese tiempo eran más bien honraditos, que eran malandros, por supuesto. ¿Cómo voy a decir de Laureano Gómez Castro, que era un alma de Dios? Eso era el demonio mismo. Ese era el Uribe de esas épocas. Pero lo peor que nos pudo haber ocurrido fue el Frente Nacional, la unión de liberales y conservadores para derrocar el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla y partirse en la marrana del Estado. Es decir, ese día que firmaron en Bennington, España, el pacto del Frente Nacional, ese día nació, parieron los jefes liberales y conservadores, cuyos nombres voy a decir aquí, a nombre del Partido Liberal Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, ¿sí? Darío Echandía, ¿sí? Alfonso López Pumarejo o Alfonso López Miquelsen, ¿sí? Toda esa familia, y de los godos Mariano Espina Pérez y el cabecilla de esa bandola en ese momento que era Laureano Gómez Castro, todas esas bandolas, ¿sí? Monsalvo de Caldas, ¿sí? Esas cabecillas de esos movimientos parieron el Frente Nacional y se repartieron el poder, vieron esa solución y empezaron los negociazos, empezó la corrupción en su apogeo, tuvo su plenitud y creció y se hizo varoncito y se hizo con fuerza durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero, que fueron los dos desastres más violentos para el Estado de la democracia. Miren, ¿por qué le digo al presidente Petro de dictadura? Aquí está todo podrido. Sí, miren, cojamos poder por poder. Colombia tiene 3 poderes, ¿cierto? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero está también dentro del poder ejecutivo se encuentran las Fuerzas Armadas de Colombia, con sus componentes en las 4 armas y la Policía Nacional. La Policía Nacional fue manejada durante los gobiernos de la hegemonía conservadora sencillamente como pajaruchos para matar liberales. O sea que eso ya viene con un historial muy negro y muy sucio. Así de clarito y de sencillo. Eso, con el correr del tiempo, cuando apareció este fenómeno del narcotráfico, todo eso se infiltró de narcotráfico, todas esas estructuras de Fuerzas Armadas, y de paso se infiltró el narcotráfico en todas las esferas del Poder Judicial. No hay nada más puerco que el Consejo de Estado, que la Corte Constitucional. No hay nada más sucio y puerco que la Corte Suprema de Justicia. Ni qué decir de la Fiscalía, que ahora es simplemente una banda de criminales. Y no me refiero a todos los fiscales. Por supuesto que hay unos fiscales honestos,
y esos son los perseguidos pero las cabecillas, las cabezas de todo eso son unas escorias y unas organizaciones criminales. Nada más le toco eso. Vuelvo y les digo, es posible que las mujeres de los magistrados de la Corte Constitucional tengan esposas, hijos, hermanas, hermanos, papás, trabajando en la Contraloría, donde deciden quién es el Contralor, donde avalan, ¿sí? Tienen en sus manos en la Procuraduría funcionarios, en el Estado. ¿Eso es decente? No hay cosa más puerca que en este momento que el poder, la rama del poder judicial. Es una vergüenza, una absoluta vergüenza. Y el país lo han cogido y le han hecho leyes. Por eso es que yo le digo, el presidente no puede hacer nada. Porque hay una mano de leyes, de camuflaje, de patrimañas, de porquería. ¿Sí? Aquí hay que desmontar todo. Si quieren cambio. Ahora, si no queremos cambio, esperemos a la señora Cabal, que no por ser inteligente va a ser presidente de la República, ¿no? De poca capacidad, lástima que sea mujer, porque las mujeres son muy inteligentes, hay excepciones, ella está dentro de esas, ¿sí? O puede ser el famoso ese de la Espriella, que luce dando un video con todo un armamento atrás, un tonto, un tinterillo tonto, ¿sí? O puede ser cualquiera de esos criminales, el Barbosa o cualquiera de esos delincuentes, ¿sí? O el Fico o cualquier cosa de esas. Oye, esto está podrido por todos los lados. Esto, el país toca hacerlo, construirlo, y hay que construirlo desde abajo. Esto está carcomido, es que la corrupción carcomió todo esto. Está carcomido hasta los curas, carajo, de corrupción. Aquí está todo podrido. El país toca hacerlo de abajo. El Estado colombiano toca volverlo a armar. Por eso es mi propuesta, así de sencillo. Y aquí no podemos andar con más pendejadas. Y la única oportunidad que tenemos es esta. Esto no lo vamos a volver a ver. Y anótese en la que les voy a decir. Si Petro no se amarra los pantalones y no corrige el círculo que lo está rodeando, ese circulito pequeño, si esos asesores, si son los mismos que lo asesoraron en campañas pasadas, es un desastre, ¿sí? O si son por esa misma línea. Hombre, ¿cómo es posible que un asesor le diga, mire, es que un candidato bueno para la Procuraduría es la señora Juliana de Tat, que trabajó con con el fiscal Néstor Martínez? Hombre, por Dios, por Dios. Petro es un hombre inteligentísimo, es un hombre honesto. Mis respetos a él, hasta ahora, hasta ahora. El día que la embarre, yo voy a ser también tan beligerante en criticarlo, porque lo mío lo estoy haciendo desde el Evangelio. Estoy defendiendo la vida, estoy defendiendo los pobres, los marginados, los excluidos. Eso es lo que a mí me importa, y es desde el Evangelio. Miren, el presidente tiene que hacer esos cambios. Si no, no pendejemos más. Y aquí, guárdenla, guarden esto. Vienen las elecciones parlamentarias y vuelve y quedan los recomendados de la señora Dilian Francisca, por más que haya robado en las EPS y todo el raterío que tiene detrás. Vuelve la señora Clara Luz, en el caso del Valle del Cauca. Vuelve el señor Cadavid, un tipo salido de por allá. Vuelven todo lo mismo. Y vamos a tener de congresista a Andrés Escobar, el sicario de Cali. Y vamos a tener bandidos como Fico. Y va a gobernar la oficina de Envigado. Créame en eso lo vamos a tener en el Congreso. ¿Sí? A más de lo que ya tenemos. Ahí tenemos a la Paloma, a la Cabal, a todos esos bandiditos del Centro Democrático, al nieto de Turbay, esa cosita, todo eso, ¿sí? ¿Sí? Y respetando su dignidad humana. Pero en su dignidad política eso no lo conocen, ni su ética, ni sus valores. Miren, si no se toman decisiones contundentes, y no las puede tomar el presidente, es que el presidente no puede hacer milagros. El presidente no tiene las mayorías en el Congreso y se las están quitando. A propósito, admirable senador
López, admirable el trabajo de los parlamentarios de la izquierda, de los llamados parlamentarios de la izquierda, del pacto histórico, de los sectores independientes, admirable. Lamento mucho cómo hoy tengamos la noticia de uno de los parlamentarios más brillantes, que ya lo sacaron. Van a comenzar a sacarlos desde el Consejo de Estado, desde todas esas guaridas de bandidos, de ampones, de putrefacción, de las alcantarillas del centro de Santa Fe de Bogotá. De allá los van a comenzar a sacar. Presidente, tiene que actuar, el presidente tiene que actuar. Y no puede actuar con la ley, porque es que la ley está podrida, corrompida. Aquí el sistema jurídico del país es un antro, es la letrina de Bogotá y las ciudades vecinas y de medio país, eso es el Congreso de la República. Entonces no hay con quién reformar leyes, no hay con quién hacer una convocatoria a una reforma constitucional, no hay mayorías, mandan la mafia y la delincuencia disfrazadas de partidos políticos. En el pueblo donde yo estoy, ganó un candidato que toda la vida ha sido godo y ahora parece apoyado no por los godos sino por el partido de la U. Es una degradación total de la clase política. Entonces, el presidente tiene que hacer eso. ¿Y cuál va a ser la fuerza del presidente? Todo el país a la calle. Toda la gente, los de abajo, los arrapastrosos, ¿sí? Los de abajo a las calles. ¿Quiénes marcaron la pauta para este triunfo? Esos muchachos admirables de la primera línea, esos que llaman bandidos. Hay que cerrar esos medios de comunicación. ¿Por qué no? Eso hay que cerrarlo, ¿sí? Eso hay que meterle ya la mano a eso. Eso no puede que Vicky Dávila bote toda su materia fecal por la boca. Una degradación de eso. Hay que incentivar en este momento los medios alternativos. Eso sí, que digan la verdad. Y eso sí, que el presidente respete, que no puede usurpar funciones que no se le confíe el pueblo de cambio, distintas. No puede centrarse eso, hacer mal uso de ese ejercicio de dictadura. Ahí le justifico por qué. O si no, dígame, si yo los invito a rezar el Santo Rosario, a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, a San Vicente de Paúl, que lo quiero tanto, ¿vamos a cambiar este país? Ahora, que Dios nos ayude. No nos seamos descarados. Dios nos va a decir a nosotros, dejen de ser pendejos. Yo no les di inteligencia. ¿A dónde la tienen? ¿A dónde la tienen? No, eso. Ahora hay que apoyar el gobierno, hay que hacerlo de frente y sin miedo, hasta donde haga cosas buenas y criticarle las cosas malas. Presidente, sacúdase ese antro que tiene ahí al lado, limpie eso, ¿sí? Y créame, deje esto que le estoy invitando, reflexiónelo en este mes y medio que quedan, reflexiónelo para que lo ponga en práctica en el próximo año. Porque si no, usted no va a hacer nada. Dentro de 4 años tendremos los bandidos de la derecha y las mafias. Podrá ser cualquier mafioso o lavaperros el presidente de la República. El país se nos está yendo de las manos y no ahora, ahorita es que está recogiéndose. Y háblele al pueblo, presidente. El presidente tiene que hablar con el pueblo. El presidente debe hacer alocuciones. El bobote que teníamos de presidente no salía a hablar tonterías y bobadas, y mentiras y engaños. Mire toda esa corrupción. Destape todas esas ollas. Y para hacer eso se necesita mano dura, porque leyes no hay para hacer nada de eso. Es un país armado para delinquir desde el Estado. Es un Estado delincuente. Ahora porque tenemos un presidente honesto, y hay unos ministros que son honestos. Pero de ahí para abajo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Por Dios. Vea, usted me puede ayudar aquí en el Ministerio de Agricultura. Es que doña Pili, por allá en Boyacá, tiene que salir de la finquita y no tiene, pues, que para un pedacito de tierra. Bueno, no, yo le ayudo, padre, entre comillas todo esto. Yo le ayudo, padre, pero pues ¿cuánto me dan? Y es el funcionario del medio. Esto está podrido. Esto hay que volverlo a armar. Y hay que armarlo con participación de todos.
ese funcionario, esos funcionarios por ahí, esas personas que están tanto preparadas en todos los partidos, y hay gente buena, hasta en ese centro demoníaco, democrático, en eso también hay gente muy buena, gente del pueblo, que es buena, que es boba, que por su ignorancia siguen a ese bandido. Mire, si no, los invito para que la 10ª generación de los bisnietos míos vean el cambio en Colombia. Ahí está la justificación. Buenas tardes. No los molesto más.